esperamos poder volver. Y ya que estamos a modo Gran Bretaña, nos vamos a ir un poco a mirar su historia. Voy a retroceder un poco en el tiempo para poder enganchar todos los cambios y poder llegar a nuestro periodo ya de los estuardos, básicamente, que es lo que vamos a ver, porque vamos a ver los estuardos ahora y la próxima semana también. Entonces, lo que hay que decir es que Inglaterra va a pasar después de un siglo XIV bastante convulso, donde por un lado va a estar golpeada por la Guerra de los Cien Años. La Guerra de los Cien Años es un conflicto dinástico entre Inglaterra y Francia, que se pelea en Francia, por supuesto, pero la política inglesa va a estar concentrada precisamente en obtener el reino de Francia. Y esto además va a ir paralelo y al mismo tiempo con un conflicto dinástico interno que va a tener Inglaterra, que va a ser lo que se va a llamar posteriormente, porque en ese minuto no se llamaba así, la Guerra de las Dos Rosas. Básicamente la casa Plantagenet se va a dividir en dos, entre en el fondo dos hermanos, podríamos decir, en líneas de dos hermanos, que va a ser la casa de los Lancaster y la casa de los York. Todos son Plantagenet, pero básicamente se van a ir turnando el gobierno y va a tener la Guerra de las Dos Rosas. Es un conjunto que los historiadores posteriormente usaron este término, que ya aparece en Shakespeare y que posteriormente va a ser Walter Scott. Walter Scott inventa muchos términos que después se perpetúan en la historiografía. Entonces, la historiografía va a mirar una serie de conflictos distintos que hay en este periodo a causa de esta pugna entre estas dos facciones de la familia Plantagenet por el poder, y los van a agrupar llamándolos la Guerra de las Dos Rosas. Pero este conflicto no es permanente, va a haber momentos en que van a haber enfrentamientos violentísimos, momentos en que no va a haber enfrentamientos, momentos que va a haber más bien escaramuza, y todo esto va a terminar, y eso es lo que me interesa, en la batalla de Bosworth. La batalla de Bosworth va a ser donde finalmente digamos, descendiente de la línea de los Lancaster, pero de línea menor, que va a ser precisamente, ¿cómo se llama esto? Enrique VII, Enrique Tudor, va a terminar enfrentándose en batalla con el último York, que va a ser Ricardo III, que va a terminar muerto en el campo de batalla, y precisamente Enrique se va a terminar coronando rey, iba a ser el primero rey de Inglaterra, y va a ser el primero de la dinastía Tudor. Y aquí básicamente vamos a ver, bueno, él además se va a casar con, se va a vincular con la familia York, porque hay que comprender que el origen de los Tudors es bastante poco elegante, podríamos decir. La familia Tudors va a venir básicamente después de que la viuda de Enrique V se retira a vivir a Gales, la que era la hija, en el fondo, del rey de Francia. Se retira a vivir a Gales. Ella va a tener un romance con un sirviente de la corte que se llamaba Owen Tudor. Después le va a dar todos los pergaminos y las cosas, pero al comienzo de la familia Tudor no era un origen, sí, por supuesto, con sangre real por el lado de ella, pero por el lado de, digamos, de los Tudors y del apellido Tudors, no. Entonces, básicamente lo que va a hacer Enrique VII va a ser llenar y tomar la política, esta idea de que yo, Tudor, traje la paz, uní las dos rosas. Y por eso aparece lo que es la rosa Tudor, vuelvo atrás, aparece con blanco y rojo. ¿Ya? Esta idea de se terminó la rosa blanca, se terminó la rosa roja, ahora hay una sola dinastía y somos nosotros. Traje la paz. Y esto uno lo encuentra por todas partes. Y por eso mismo se van a preocupar ellos, porque para ese entonces Inglaterra no era un reino demasiado importante, de casar muy bien a sus hijos, y va a casar a Arturo, y de hecho le va a poner Arturo, porque va a usar la leyenda artúrica como parte de la política. ¿Ya? Él era el nuevo Arturo. Arturo es, y la leyenda artúrica es una leyenda que se teje en Gales. Él era un príncipe galés, no hablaba ni gaélico, había sido criado en Francia, pero va a reclutar ejércitos galeses para enfrentarse a Ricardo III, y obviamente que va a usar la leyenda artúrica y le va a poner Arturo al que era el príncipe de Gales, que se va a casar con Catalina de Aragón. Con la mala suerte que después este Arturo se muere en la luna de miel, y por lo tanto Catalina termina casada con el otro hijo, que era Enrique, que era menor que Catalina. Y por lo tanto Enrique VIII termina siendo rey,
y convirtiéndose en el fondo en heredero después de la muerte de su hermano, y le va a tocar vivir una época de reforma, y precisamente va a apoyarse para tratar digamos, de defender la religión a través de Sir Thomas More en la defensa de los 7 sacramentos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque si no explicamos todo el problema religioso, no vamos a entender nada de lo que sucede más adelante en lo que va a ser la Guerra Civil Inglesa, que la Guerra Civil básicamente es un coletazo posterior de este conflicto religioso que va a iniciar en el momento en que Enrique VIII va a decidir, movido por la lujuria, romper con la iglesia. Él había estado casado, aquí está el matrimonio de él con Catalina de Aragón, había tenido una hija, después de que habían tenido varios hijos que habían muerto, y finalmente María había logrado sobrevivir. Siempre tuvo amantes en la corte, pero finalmente va a poner sus ojos sobre una cortesana cuya hermana él ya había sido amante. O sea, María Bolena había sido su amante antes de Ana. Y Ana no le va a dar la pasada y finalmente el rey se va a obsesionar y esto va a llevar, ahí está Henry and Anne, a que el rey tome decisiones apresuradas, no muy pensadas, con cierta, no con la cabeza por lo menos de arriba, literalmente. Y esto de esta unión que luego va a conseguir, ¿no es cierto?, va a tener a la que van a ser Isabel. Entonces, efectivamente, el rey va a conseguir, va a intentar el divorcio, va a mandar al cardenal Wolsey a negociar. El cardenal Wolsey le va a ir mal, va a entrar en desgracia. El cardenal Wolsey posteriormente le va a regalar a Enrique su palacio, Hampton Court, y ahí va a aparecer la figura de Cranmer, que le va a recomendar, le dice, nómbrese usted, cabeza de la iglesia, corte con Roma, nómbreme a mí, arzobispo de Canterbury, y yo le doy el divorcio. Y por lo tanto podríamos decir que Enrique permanece católico, sigue creyendo en la Virgen, en los santos, pero ha roto con Roma porque políticamente o más bien personalmente le conviene, y además tiene un gobierno que y está quebrado porque venían de la Guerra de los 100 años, venían de la Guerra de las Dos Rosas, su padre además gastó muchísimo en tratar de legitimarse como dinastía, y por lo tanto la situación económica del reino no era buena. Y por eso lo que va a hacer Enrique es, aprovechando de que él se ha nombrado cabeza de la iglesia, va a obligar a todo el clero a firmar y a aceptar de que él es la cabeza de la iglesia, y aquellos que no firman los va a perseguir. Y así va a morir el obispo Fisher, va a morir también Thomas More, y como necesitaba dinero, va a comenzar la confiscación de los bienes de la iglesia. Entonces, cuando uno mira a Inglaterra, en su fisonomía, uno se encuentra con un montón de monasterios que fueron disueltos. Esto es lo que se llama la disolución de los monasterios. Entonces, cuando uno se encuentra, está la abadía de Whitby, por ejemplo, que está destruida, bueno, ¿y por qué están? Si es de la frontera hacia el sur, porque ahora vamos a hablar de toda la destrucción de todo este patrimonio en general. Entonces, hacia el sur, Enrique VIII va a confiscar esos bienes y obviamente que va a echarlos, en fondo, a las arcas fiscales, con lo que va a mejorar bastante la situación. ¿Ya? Ahora, después de que él tiene en el fondo con Ana Bolena a Isabel, Ana va a entrar en desgracia, va a terminar siendo acusada digamos, de ser infiel al rey, de alta traición, muerta en la Torre de Londres. El rey se va a volver a casar, va a tener un hijo hombre, Eduardo, y su nueva mujer, que era antes una dama de la corte de Ana, Jane Seymour, en el fondo a morir después del parto. Pero aquí es súper importante porque Jane Seymour, ella es presbiteriana. Entonces, el rey ha roto con la iglesia por lujuria y después se aburrió de Ana. ¿Ya? Y por lo tanto siguió creyendo en la Virgen, en los santos, en los 7 sacramentos, en fin, en la gracia, entre otras muchas cosas. Pero por otra parte, vamos a ver que Jane Seymour es de una familia presbiteriana. ¿Qué es la iglesia presbiteriana? Bueno, la iglesia presbiteriana es una iglesia que se va a formar en Escocia por un líder llamado John Knox. Y John Knox es calvinista. O sea, es un colateral, podríamos decir, de las acciones de Juan Calvino, que va a incrustarse desde Escocia formando una iglesia nacional que va a ser esta iglesia presbiteriana. Entonces, ya aquí vamos a tener a Jane, que viene de esta línea, y cuando Jane muere, este niño, que después va a ser rey,
va a ser criado por los hermanos de Jane. Es decir, este niño, Eduardo VI, va a ser criado presbiteriano. Y eso es súper importante porque hasta ahora, en el fondo, la reforma es una reforma movida por la lujuria político, personal, pero no necesariamente religiosa. Van a entrar, sí, algunos cambios religiosos en el gobierno de Enrique VIII, particularmente porque, diría que vamos a hablar de Oliver Cromwell, porque su secretario importante que va a ser Thomas Cromwell era un reformado y va a intentar, y de hecho las razones del por qué Ana Bolena termina muerta es precisamente por las enemistades que tenía el propio Thomas Cromwell. Ahí hay todo un tema político que finalmente Thomas Cromwell no estaba dispuesto a lograrle el divorcio a Ana, y básicamente la quería eliminar del camino. O sea, también hay cosas que rayan en la política, la religión y la política están siempre entrelazados. Enrique VIII se va después de esto a casar 3 veces más, y finalmente podríamos decir la dinastía Tudor va a ser él y sus hijos. O sea, aquí están todos los Tudor. O sea, está Enrique VIII, Eduardo VI, que va a ser el hijo de Jane Seymour, presbiteriano, que va a subir después de su padre, María Tudor, hija de Catalina de Aragón, y finalmente Elizabeth o Isabel, ¿no es cierto?, hija de Ana Bolena. A la muerte del rey entonces va a subir Eduardo, que va a empezar a insertar todas las reformas de corte religioso. Pero el niño era enfermizo y por lo tanto, siendo un adolescente, finalmente se va a morir. Y el gran problema que tenían era que la heredera al trono era María, hija de Catalina de Aragón, católica. Y por lo tanto van a intentar que sea Lady Jane Grey, que era una prima, que era presbiteriana, y por lo tanto para mantener esto que finalmente va a terminar, como ven aquí, este es uno de los highlights de la National Gallery de Londres, que es la ejecución de Lady Jane Grey, que alcanzó a ser reina 2 segundos y medio, 3 días para ser, 7 días creo que son, para ser específico. Porque después va a llegar María, María que era la princesa conocida, con un ejército y finalmente va a tomar el poder. ¿Ya? Y María Tudor, católica, se va a casar después de un conflicto político no menor con Felipe II de España. Por lo tanto, se va a convertir en el bastión del catolicismo. Y ella, esforzándose en volver a Inglaterra al catolicismo, va a perseguir, sí, a todos los reformados y sí, va a pasar a la historia como Bloody Mary. O sea, cuando nos tomamos un Bloody Mary rojito es por, en el fondo, María la Sangrienta, básicamente en la visión histórica escrita por los ingleses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso hoy día el revisionismo histórico ha planteado que María fue menos sangrienta de lo que básicamente va a ser Isabel posteriormente. O sea, es un periodo de intolerancia. Un periodo de intolerancia que incluso en su época el propio John Knox va a hablar horrores de María porque la odia, porque es católica, y miren por favor el panfleto, hoy día diríamos que es misógino de todas maneras, pero dice, en el fondo, the first blast of the trumpet, contra, dice él, del monstruoso régimen de una mujer. O sea, él la ataca no por ser católica, sino que esto es un horror porque ella es una mujer. Pero básicamente María va a morir y va a asumir su media hermana, Isabel. Isabel va a terminar de armar la Iglesia de Inglaterra, va a establecer el acta de supremacía, va a establecer el acta de uniformidad, va a establecer que la reina está o el rey está sobre la Iglesia y la cabeza de la Iglesia. Y esto es súper importante para lo que vamos a hablar hoy día, comprender que en Inglaterra la cabeza de la Iglesia es una Iglesia nacional, la cabeza de la Iglesia es el rey y la reina. ¿Ya? En este caso era la reina. ¿Ya? Va a establecer el acta de supremacía, el acta de uniformidad, que va a establecer que dentro de la Iglesia de Inglaterra hay matices, hay distintos colores, pero hay un libro de oración común que es el Common Prayer. Así que ella va a establecer este Common Prayer. Ahora, ella además va a iniciar todas las compañías comerciales y le va a cambiar el pelo básicamente a Inglaterra, principalmente porque ella va a entrar en un conflicto frontal contra España, y España va a iniciar una guerra económica contra Inglaterra,
Y por lo tanto, ella en la búsqueda de defenderse y de lograr ser independiente, va a crear lo que se denomina la Splendid Isolation. Estamos hablando del periodo de oro, un periodo en el fondo del llamado, que siempre se habla del renacimiento, entre comillas, ¿no es cierto?, británico. Este es el momento de Shakespeare, entre otras cosas. Ahora, el gran problema es que la religión y la política van a estar combinadas, y precisamente los católicos son los que van a conspirar contra Isabel. El Papa le había puesto precio a la cabeza de Isabel. Es decir, el que mata a la reina hereje se va directamente al cielo. Y el problema es que ella no se había casado, ni se va a casar. No sabemos si, porque hoy día hay voces que dicen que había tenido descendencia, para efectos prácticos da lo mismo si tuvo o no, porque si la tuvo, no fue descendencia legítima que pudiese ser considerada en el fondo en la línea de sucesión. Probablemente no tuvo hijos, pero hoy día siempre hay para esas teorías. El gran tema es que su sucesión estaba por el lado de su prima, María Estuardo, reina de Escocia, quien además había sido criada en Francia como católica y había vuelto a una Escocia reformada por la iglesia presbiteriana, y va a tener una serie de conflictos, ¿ya? Y ella va a ser parte también de estos conflictos. Y vamos a ver que la propia Isabel, quiso que su amante, que era Robert Dudley, se casase con su prima para poder controlarla, pero ella va a decidir casarse con Lord Stuart, y va a tener un hijo hombre, con lo que va a dejar afirmado, y este va a ser el famoso James I, que vamos a hablar después, o sea, James I de Inglaterra, Jacobo VI de Escocia. Pero luego vamos a ver que María Estuardo va a entrar en problemas porque ella y su amante van a planear matar a su marido. El marido había entrado bastante en desgracia, era un hombre bastante violento, era un hombre bastante alcohólico, entre otras cosas, y ese asesinato va a resultar pésimo. Se va a saber que estaba involucrado Bothwell, pero también que estaba involucrada la reina. La van a obligar a abdicar en favor de su hijo y la van a encerrar en este castillo en Lochleven, que finalmente ella va a lograr arrancarse y va a ir a pedirle ayuda a Isabel. Y María Estuardo era católica, y los católicos que conspiraban contra Isabel querían a María Estuardo en el trono. Por lo tanto, ella va a quedar encerrada, no en una mazmorra. Este es un cuadro romántico que la muestran como en prisión. No, nunca estuvo en prisión. Estuvo digamos, podríamos decir, en arresto domiciliario con altas comodidades. Pero básicamente lo que sucede es que los católicos son los que conspiran. En el fondo, la conspiración política y el tema religioso están totalmente de la mano. O sea, la verdadera Inglaterra, contra quien los enemigos de Inglaterra son los papistas, los católicos. Y por lo tanto, Isabel va a tener una red de espía que va a estar principalmente liderada por Lord Cecil, que era Lord Burleigh, pero también por Francis Walsingham, que eran en el fondo estas voces que le iban contando y que andaban buscando principalmente a los jesuitas dentro del territorio inglés. Precisamente Roma mandaba jesuitas, y los jesuitas y el catolicismo estaba absolutamente prohibido, y el catolicismo va a estar prohibido en Inglaterra desde este periodo y hasta 1829, o sea, hasta ayer, ¿ya? Entonces, es tremendamente importante comprender esta situación de los católicos, porque cuando uno ve esto, uno se da cuenta que no porque el rey estuviese literalmente eh, eh, deseoso de lujuria y decidiese romper con la iglesia, los católicos británicos iban a dejar de ser católicos. O sea, para el gobierno de Isabel I, la gran mayoría de la gente en Inglaterra eran católicos, pero tenían que estar en silencio y tenían que respetar el Common Prayer, porque de lo contrario, el Estado era el que determinaba cómo tú tenías, cuál debía ser tu creencia y cómo tú debías comportarte religiosamente. Y el catolicismo estaba prohibido. Y por lo tanto, los papistas van a ser perseguidos y van a ser principalmente atacados y desmembrados, porque era la peor traición. Y evidentemente que los papistas van a conspirar también con María Estuardo. Va a haber un último, digamos, plot que se llama el Babington Plot, que finalmente Walsingham lo va a descifrar. Más bien, Walsingham va a cimentar y de alguna manera va a provocar este plot para poder tener una excusa para poder matar finalmente a María Estuardo.
Y obviamente que la muerte de María Estuardo va a ser lo que va a implicar el ataque frontal de parte de España, ¿ya? Porque se acababa esta posibilidad, digamos, con una descendencia legítima de recuperar Inglaterra para el catolicismo. Y por lo tanto, Felipe II trata de invadir, pero después de eso ella va a lograr resistir, con mucha suerte, por supuesto, y luego va a iniciar esta pugna comercial que le va a traer muchos, en el fondo, beneficios económicos en lo que es el mundo elizabethan o isabelino, como se lo denomina. Este es el periodo de oro de las letras, del arte, de Shakespeare, básicamente. Y Isabel va a tener un reinado largo, un reinado exitoso. Ella de alguna manera va a convertir todo su gobierno en un espectáculo. Ella es un espectáculo. Ella es Gloriana, the Virgin Queen, que se ha casado básicamente con su reino. Y es más, si uno mira sus discursos, una cosa realmente extraordinaria. Pero en la medida que pasa el tiempo, ella se va a ir poniendo cada vez más tiránica, más, podríamos decir, eh, preocupada de los complots y de todas las cosas. Incluso va a tener un complot muy cercano, porque al final de su vida va a haber una rebelión de Essex, que era uno de sus favoritos, efectivamente en el que van a participar importantes personajes como el propio Francis Bacon, el propio Earl of Southampton, probablemente Shakespeare, entre otros, y que varios van a terminar muertos, otros van a terminar perdonados por ser quienes son, y ella poco tiempo después va a morir sin descendencia y por lo tanto va a asumir su sobrino. Jacobo VI de Escocia se va a convertir en Jacobo I de Inglaterra. Y entendamos que los escoceses se habían peleado toda la vida por mantener la independencia. Ya entendamos que las invasiones de parte de los ingleses por la frontera norte habían sido permanentes desde la época anglosaxón, desde la formación de Inglaterra, desde la época de Athelstan, o sea, muy, muy temprano. Pero posteriormente estas escaramuzas fueron también hacia el otro lado, o sea, los escoceses también intentaron pasar la frontera hacia el sur. Y finalmente podríamos decir un poco lo que tenemos siempre en la retina, que es durante el siglo XIV, ¿no es cierto?, se va a dar finalmente la figura de Robert de Bruce, donde se mantiene esta independencia entre los reinos que costó sangre, sudor y lágrimas. Pero en el momento en que al rey de Escocia le ofrecen el reino de la corona de Inglaterra, el rey va a estar feliz, porque seamos bien claros, el reino de Inglaterra era un reino mucho más grande, digamos, infinitamente más sofisticado también que Escocia, y por lo tanto James se va a trasladar obviamente, a Westminster. Y esto va a iniciar un proceso que lo vamos a ir viendo hoy día un poco y la próxima semana, más que todo, vamos a tocar el tema de la unión. ¿Ya? La unión no va a venir sino hasta 1707. Así que en este momento solamente James asume como rey, es Jacobo VI de Escocia, Jacobo I tiene las dos coronas, y él, entre otras cosas, completa la reforma. Y completa la reforma, él ha sido educado, presbiteriano, ha sido educado en la iglesia reformada, y por lo tanto él va a completar lo que va a ser la Biblia de King James. Aquí podríamos decir, tenemos el anglicanismo completo, ya armado. Y es más, cuando asume James, vamos a ver que los católicos tenían altas esperanzas, porque al final de su gobierno Isabel había sido bastante tiránica. Incluso yo les dije que en el complot digamos, de Essex, probablemente Shakespeare participó. Shakespeare escribe la obra de Ricardo III, básicamente un rey tiránico que se ha convertido en un tirano y que es depuesto por un rey joven. Y básicamente lo que dice la obra de Ricardo III es que cuando un rey se convierte en tirano es justo sacarlo. ¿Ya? Entonces, probablemente Shakespeare sí estuvo involucrado en esto, pero los católicos tenían una esperanza importante. Y ojo, que Shakespeare se va a convertir en una compañía en la época de James, en The King's Men, o sea, va a ser los hombres del rey. O sea, vamos a ver que a Jacobo I le gustaba el teatro también, entre otras cosas importantes. Entonces, los católicos tenían altas esperanzas en James, pero al poco tiempo se van a dar cuenta que aunque el rey tiene disposición a darle mayor libertad a los católicos, los consejeros del rey no están dispuestos y por lo tanto, en torno
a la corona, va a haber una serie de personas que están trabajando para, de alguna manera, mantener fuera a los católicos. Y por eso se va a producir al inicio de su gobierno un motín que se va a llamar, organizado por los católicos, que se llama el Gunpowder Plot. ¿Ya? Y este plot se llama así porque la idea era con, digamos, con pólvora, volar el Parlamento el día en que el rey iba a inaugurar el Parlamento. Pero no resultó porque un día antes supieron y por lo tanto descubrieron esto y los que inventaron todo esto van a ser tomados prisioneros y van a ser muertos, entre ellos el famoso Guy Fawkes. ¿Ya? Pero evidentemente este es el inicio del gobierno de los Stuart. Entonces, una de las cosas es que James era escocés, estaba acostumbrado a las tradiciones escocesas, donde también el parlamento era bastante más débil que lo que era en Inglaterra. Y los gobiernos de los Estuardos van a ser gobiernos convulsos, o sea, va a partir convulso con el Gunpowder Plot. ¿Para qué decir que lo que vamos a ver hoy día, lo que le va a pasar al pobre Carlos, que va a estallarle la guerra civil, y lo que vamos a alcanzar a ver hoy día es hasta la restauración, porque aquí entre medio se va a terminar la monarquía en Inglaterra y aquí se va a establecer en el fondo la restauración. Y la próxima semana vamos a ver esto, precisamente James y lo que va a suceder en el fondo en adelante. A Jacobo I le gustaba muchísimo el arte y aquí hay que decir que además no solo le gustaba el arte, sino que todo político que toma quiere marcar una impronta y hemos visto cómo el arte se pone al servicio de la política. Y precisamente después de estas guerras de religión que habían sido la tónica del gobierno de Isabel, la idea era mostrar una mayor apertura y podríamos decir, un periodo de goce, de paz, que también se va a ver, digamos, en este gobierno. Entonces, una de las figuras que va a aparecer es Inigo Jones, que es un arquitecto que va a trabajar para la época de Jacobo I, y también alcanza también un poquito con Carlos I, y que va a construir una serie de edificios emblemáticos, entre ellos el Palace of Whitehall, que va a ser bien importante cuando hablemos de la guerra civil, aquí va a ser el juicio de Carlos I, ¿ya? Así que este edificio, que además tiene toda esta ornamentación, lo que hace Inigo Jones es tomar toda la arquitectura de tipo Palladio, y vamos a ver cómo de alguna forma se incorporan estos pilares del arte clásico, pero también incorpora esto que podríamos decir propio del Renacimiento, de intentar hacer una apoteosis y aquí del rey. Aquí está la apoteosis de James, que lo va a pintar nada más y nada menos que el propio Rubens. O sea, el edificio lo hace Inigo Jones, pero Rubens va a participar también. Aquí un poco para que vean este tipo de arte, que, digamos, arquitectura que va a empezar a surgir, que un poco podríamos decir es parte de esa moda que generalmente nosotros rotulamos como renacimiento. También va a construir la Queen's House, y un poco para que vean estos interiores, que esto en relación a lo que habíamos visto la semana pasada, de lo que era el rococó prusiano, y el rococó también que habían visto en Francia. Entonces vamos a ver que esto es un estilo bastante más sobrio. ¿Ya? Los ingleses son en general más sobrios. Esta escalera es una real maravilla. Inigo Jones además va a construir la iglesia de St. Paul en Covent Garden. También esta idea de la arquitectura clásica, de recuperar la idea de Palladio, pero también lo que habíamos visto en todas partes, esta idea de construir cúpula, la cúpula, de ir probando a hacer en el fondo cúpula. Aquí viene un estudio de Inigo Jones de cómo poder hacer un interior, y como pueden ver aquí los cuadraditos claramente emulando el Panteón. Y como al rey le gustaba el teatro, también Inigo Jones va a hacer una serie de, digamos, de trajes para las representaciones teatrales. Recordemos que el propio Shakespeare era parte de los hombres del rey, ¿ya? De King's Men. Ahora, el gobierno de Jacobo I va a ser un gobierno además que va a llegar a América, en la época en que se funda Jamestown, es el momento en que posteriormente, o sea, primero es James Fort y luego Jamestown, y por lo tanto va a haber una migración importante también hacia estas colonias, en un marco de guerras de religión, donde en este nuevo mundo, aquellos que se peleaban en Europa podían no pelearse en el nuevo mundo, una cosa muy, muy particular. Ahora va a asumir su hijo. El gran sueño de James era lograr una iglesia unida, tanto de Escocia
como un solo reino, ir avanzando hacia un solo reino, hacer una iglesia sincrética que pudiese realmente unir estas dos realidades. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Carlos, en el fondo, va a ser un gobierno que de partida va a nacer ya viviendo y va a vivir su vida en Inglaterra. Y si bien la dinastía es escocesa, no va a tener un conocimiento de primera fuente del mundo escocés, ¿ya? Para nada. Pero va a tratar de seguir este sueño de su padre de unir los reinos. Es más, en un momento en que el absolutismo ha ido creciendo y por lo tanto él siente, y miren por favor este cuadro, o sea, que ha llegado a la corona directamente de la mano de Dios. En el fondo él tiene el derecho divino de, digamos, de gobernar. Y va a tener la mala suerte de enfrentarse con el Parlamento, ¿ya? Y el Parlamento va a representar no solamente un enfrentamiento político, sino que también un enfrentamiento religioso. ¿Ya? El Parlamento era en el fondo convocado por el monarca según necesidad, pero había ciertas materias, particularmente impuestos, en lo que el monarca no podía tomar decisiones sin convocar al Parlamento. Entonces, efectivamente, el Parlamento, que tenía una tradición en Inglaterra, va a chocar con esta intención más absolutista que estaba un poco de moda. Además, ya dije que se va a combinar lo político y lo religioso, pero lo religioso se va a ir complicando en el sentido de que Carlos es bastante más abierto, no es católico, no es católico, pero él es abierto a los católicos, está dispuesto a darle mayor prebenda a los católicos y se va a casar con Henrietta María, que era la hija de Enrique IV de Francia, ese que había dicho, el primer Borbón, ese que había dicho París bien vale una misa, y que se había hecho católico para gobernar, pero que había educado a sus hijos en el catolicismo, por lo tanto Henrietta María era católica, y no era muy bien visto, sobre todo por los círculos, digamos, cercanos que eran principalmente reformados, porque dentro de, podríamos decir, el reino y los cercanos al reino, los consejeros, digámoslo así, el Privy Council, pero también dentro del Parlamento había muchos que veían con mucha sospecha el mundo católico. Y el hecho de que Henrietta María tuviera un confesor católico viviendo en la corte no les parecía nada de bien. Veían que en cualquier minuto el rey se iba a convertir también al catolicismo. Y además veían con temor la influencia de Henrietta María sobre el rey, porque si bien este fue un matrimonio concertado para, digamos, afiatar la alianza entre Inglaterra y Francia, ellos van a ser un matrimonio enamorado, ¿ya? O sea, él se va a enamorar de Henrietta María, ella se va a enamorar de él, y por lo tanto vamos a ver que en muchos sentidos, y de hecho aquí estamos en plenas guerras de religión también en el continente, donde ella va a meter, podríamos decir, la cuchara en temas digamos, que no le competían a ella, y eso va a causar una serie de resquemores en tanto a su persona. Así que Henrietta María va a tener un rol importante en lo que posteriormente va a ser el estallido también de la guerra civil. O sea, no es solamente la mujer de Carlos y la madre de sus hijos, sino que es su mujer, digamos, y su amante y consejera con una gran influencia. ¿Ya? Y eso es lo que también muchos van a ver. A Carlos también le gustaba muchísimo el arte, se va a hacer retratar múltiples veces. Yo creo que dentro de la National Portrait Gallery, de las líneas y digamos de las galerías más importantes son precisamente todos los cuadros que va a hacer Carlos, de él, de su familia, de Henrietta María, espléndida y vestidísima, ya, de sus hijos, ya, y obviamente de mostrarse enamorado. Aquí pueden ver que incluso la va a hacer retratar múltiples veces, se va a hacer estas miniaturas para que lleven, va a retratar a los hijos, y ahí van a venir personajes importantísimos, incluso el propio Van Eyck le va a hacer una serie de cuadros. ¿Ya? Él era un coleccionista de arte, de hecho, cuando muera, una de las cosas importantes va a ser el tema de la colección. Miren por favor aquí esta naturaleza muerta, donde aparece no solo, aquí es bien curioso, porque a él le gustaba coleccionar muchas cosas, esto muestra una sofisticación particular, desde los corales a las conchitas, ¿no es cierto?, a la idea científica que está en el ambiente, ¿no es cierto?, y el libro abierto con él y Henrietta María, o sea, una cosa pero suitiquísima a nivel superior. ¿Ya? Entonces, evidentemente el rey, la corte, va a ser algo que va digamos, a atraer
al arte, porque además él va a estar interesado precisamente en eso, hay una fiesta en la corte. Y esto es hoy día en la National Portrait Gallery, precisamente donde están los cuadros que va a hacer, en el fondo, hacer Carlos. Ahora, Carlos va a entrar en problemas particularmente porque el Duque of Buckingham ya en el fondo tenía un monopolio en el patronazgo real, era una persona que el Parlamento no le parecía y por lo tanto va a comenzar, todos los problemas van a partir con un impeachment, particularmente que le van a hacer a Buckingham, que era una persona muy cercana a Carlos I. Frente a esto, Carlos I va a decidir suspender, disolver el Parlamento. Y por lo tanto, en 1628, debido a la molestia que le ha provocado el Parlamento, el rey va a decidir gobernar sin Parlamento. Y por lo tanto, vamos a ver que, digamos, porque primero va a haber un Parlamento que le van a empezar a hacer una serie de exigencias, que respete la Carta Magna y que le agregan una serie de cosas. El rey dice que sí, que bueno, que él va a hacer eso, pero una vez que disuelve el Parlamento, decide no convocarlo más. ¿Ya? Y por lo tanto, entre 1628 y 1640, el rey va a gobernar sin parlamento. Y aquí están las dos historiografías hoy día. Los que hablan del personal rule of Charles I, ¿ya? Que de alguna manera consideran que el parlamento en realidad está sobresaltado y que el rey estaba en su justo derecho de no convocar al parlamento y mientras no tuviera ciertas materias, ¿ya? Por lo demás, Luis XIV no lo convocó nunca más, ya está Luis XVI en Francia, ¿ya? Entonces aquí van a ser, en el fondo, una cantidad de años bastante menor. Y otros historiadores que consideran que el rey era el culpable y hablan de los 11 years of tyranny, ¿ya? Los 11 años de tiranía. Y precisamente en la historiografía uno se encuentra con las dos cosas, ¿ya? Los que titulan sus libros The 11 Years of Tyranny y por lo tanto la guerra civil inglesa es culpa del rey, y los que hablan del Personal Rule of Charles, que básicamente la guerra civil es más compleja, hay culpa de Charles, pero también hay mucha culpa del Parlamento y hay muchos más pelos en la sopa para poder comprender esta realidad. Entre tanto, en estos 11 años, él va a intentar hacer la paz, estamos en el marco de la guerra de los 30 años también, va a tener una serie de problemas financieros porque había participado en las guerras continentales y por lo tanto va a necesitar más impuestos, va a intentar no convocar al Parlamento porque para poder subir los impuestos tenía que convocar al Parlamento y va a decidir poner una serie de impuestos a temas navieros, a la marina y al comercio, básicamente, que eso va a generar también un descontento. Va a tratar de buscar qué impuestos puede echar mano sin tener que convocar al Parlamento. Pero además va a ser en el sueño de su padre de unir a la iglesia, va a decidir nombrar una serie de obispos y arzobispos, estructurar burocráticamente la iglesia y va a nombrar de arzobispo a Laud, y Laud va a ser una figura que va a ser va a generar odios importantes, sobre todo los reformados, porque aunque Laud era un reformado, Laud era bastante proclive a dar mayores libertades, ¿ya? Y eso no va a ser bien visto y por lo tanto aquí esta idea de que a través de Lot básicamente está siendo manipulado por Roma, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos las caricaturas de la época, que además van a mostrar a Lot con cachos literalmente, como lo peor que puede existir, miren aquí, de Dios, del hombre y del demonio, o sea, literalmente el demonio. Y además va a haber una serie de personajes que van a hacer una serie de caricaturas y que además van a tratar de hablar en contra de Lot, que van a ser finalmente castigados, les van a cortar las orejas, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que va a haber unos ciertos resquemores políticos no menor respecto al nombramiento de esta figura y en particular de nombramientos de obispos, porque él va a tratar de unificar la iglesia y por lo tanto no solo va a nombrar a Lot y va a nombrar una serie de obispos, sino que va a nombrar un montón de obispos para Escocia. Y resulta que Escocia tenía una reforma, yo por eso partí diciendo que él era escocés, pero nunca había vivido en Escocia, no tenía la sensibilidad de lo que era Escocia misma. Y el nombrar a estos obispos para Escocia va a ser un caldo de cultivo que va a hacer estallar lo que se va a denominar la guerra de los obispos. Y la guerra de los obispos es una guerra que va a partir en Escocia
que va a estar en contra de dos cosas, va a estar en contra de los obispos nombrados por Carlos I y también en contra de un nuevo Common Prayer que ha establecido el rey. El rey quiere unificar la iglesia y ha hecho un nuevo libro de oración común que debe ser respetado en todo el territorio, incluida Escocia e Inglaterra, y por lo tanto los escoceses no van a estar de acuerdo con este nuevo libro de oración común, particularmente porque en Escocia había desde la iglesia presbiteriana de Knox, que ya era un fanático, porque entendamos que los presbiterianos son inmensamente fanáticos. John Knox va a destruir todos los monasterios. O sea, cuando uno va a las abadías de Escocia y están todos destruidos, eso no fue Enrique VIII, ese fue precisamente John Knox. O sea, cuando uno llega al pueblo de St. Andrews y la catedral de St. Andrews, que era de peregrinación, que tiene una nave gigantesca, no queda nada excepto un muro y en el fondo el altar y unos pequeños, en el fondo, cosas en el suelo. Esos son los Covenanters, ¿ya? Los Covenanters, que eran estos seguidores de John Knox, que según ellos tenían un acuerdo directamente con Dios, ¿ya? Y obviamente que vamos a ver aquí cómo se van a rebelar contra esta situación, y este es el Covenant, este es el documento del Covenant, que es un Covenant con Dios mismo. Y lo que ellos querían era exigirle al rey que firmara este covenant y que estuviera por debajo de, obviamente, el Dios del cielo. O sea, Dios está primero y eran inmensamente fanáticos y combinaban religión y política, algo que ya había hecho el propio Calvino en Ginebra. O sea, Calvino había establecido una teocracia en Ginebra, donde había establecido que los pecados eran en el fondo también recibían sanciones civiles, ¿ya? O sea, combinaba lo civil con lo religioso, y eso era lo mismo que estaban haciendo estos covenanters, ¿ya? Que se denominaban, por eso se hablan de covenanters, eran en el fondo the Solemn League and Covenant for Reformation and Defense of Religion, the honor and happiness of the king, and the peace of safety of the Three Kingdoms of Scotland. ¿Ya? Esa era un poco la idea. Entonces, la antesala a la guerra civil es esta guerra de los obispos, donde efectivamente esto se va a combinar, porque vamos a ver que la guerra civil no se denomina guerra civil al comienzo, sino que se hablaba de la guerra de los tres reinos, ¿ya? Porque va a combinar, van a haber eventos en Escocia, van a haber eventos en Irlanda, van a haber eventos en Inglaterra, incluido también Gales, pero Gales en el fondo no era reino en ese entonces podríamos decir una nación, pero no era reino. Entonces, el gran problema es que Escocia se levanta y Carlos necesita pacificar Escocia y no tiene fondos, y por lo tanto en 1640, después de 11 años sin convocar al Parlamento, va a convocar al Parlamento y el Parlamento no va a estar dispuesto a apoyarlo, y este Parlamento que él va a convocar y lo va digamos, disolver rápidamente es conocido como The Short Parliament. Y el Short Parliament no le resultó y por lo tanto Carlos decide invadir Escocia igual y le va a ir bastante mal. Y para muchos es el comienzo de lo que va a ser la guerra civil, pero la guerra civil tiene partes. Entonces, en esta primera parte, dentro de los chevaliers, como se los van a llamar, en el fondo estos caballeros tenían caballería, los realistas básicamente tenían una gran cantidad de caballería. Una de las figuras que va a aparecer en esta primera etapa y que va a estar durante todas las etapas de la guerra civil va a ser el famoso Prince Rupert, que era un primo de Carlos I, que además había peleado en la guerra de los 30 años y había aprendido muchísimo de guerra y tenía una serie de prácticas que podrían ser hoy día consideradas bastante atroces, y por lo tanto se va a convertir casi en un ser mitológico. O sea, el Prince Rupert era como de terror, pero además él peleaba y tenía en el fondo a su perro que se llama Boy. Entonces aquí por eso, miren las crónicas de la época, las observaciones, ¿no es cierto?, sobre el Prince Rupert y su perro blanco llamado Boy. O sea, el perro era tan famoso como Prince Rupert, y obviamente una de las cosas interesantes de ver en este periodo es que la guerra civil inglesa y todo este periodo es el primer periodo donde hay propaganda. ¿Ya? Por supuesto, son caricaturas, pero son caricaturas que usan propaganda, porque hoy día todos los que estudian la guerra civil se dan cuenta de que ambos bandos van a usar la propaganda y ambos bandos van a exagerar en el fondo los horrores, ¿ya?, de la guerra misma. Entonces aquí vemos a Prince Rupert representado, y aquí también la idea además
popular era que Prince Rupert tenía un acuerdo casi con el demonio a través de las brujas y que este perro era la encarnación, una cosa también bastante supersticiosa que estaba en el ambiente. Entonces, el rey estaba con los problemas que no tenía, digamos, recursos económicos y por lo tanto Thomas Wentworth, que era el vizconde de Windsor, que era en el fondo el Lord Deputy de Irlanda, va a conseguir dineros, va a recaudar dineros en Irlanda bajo la promesa a los irlandeses de darles mayores libertades. Los irlandeses son católicos y la verdad es que lo habían pasado bastante mal porque ya en el gobierno de Isabel I los Tudors habían empezado con plantaciones en Irlanda. En el gobierno de Jacobo I las plantaciones se habían incrementado y esto había complicado la situación dentro de Irlanda. Entonces esta promesa de Carlos I de darnos plata y nosotros les vamos a dar mayores libertades era algo que para los irlandeses era importante. Ahora, para los puritanos, que vamos a empezar a hablar del término puritano, el término puritano, el puritanismo es algo que se da en todas las religiones. Es ver pecado donde no hay pecado. Pero básicamente hay católicos puritanos, sí, por supuesto que los hay, yo conozco a muchísimos, pero no todos los católicos son puritanos. Pero todos los calvinistas son puritanos, ¿ya? Y todos los presbiterianos son puritanos. Todo es pecado y prohíben todo y son tremendamente, en el fondo, rigurosos porque el color incita al pecado, por lo tanto los colores están prohibidos. En la música incita al pecado, la música está prohibida. La fiesta incita al pecado, las fiestas están prohibidas. El alcohol incita al pecado, el alcohol está prohibido y por lo tanto no le dejan nada al hombre excepto el trabajo. Entonces, los puritanos, que ya había muchísimos puritanos, y sobre todo todos los covenanters escoceses eran puritanos, y esto había permeado ya desde la época temprana, podríamos decir. Piensen ustedes en, yo hablé de Enrique VIII, de la familia Seymour, también eran puritanos, el propio Thomas Cromwell, que era el secretario en el fondo de Enrique VIII, también era puritano, y esto va a ir incrementando. Entonces, el término que se va a empezar a usar va a ser estos puritanos. Y miren por favor aquí, como muestran en el fondo este acuerdo con el demonio. O sea, los católicos, el papado, Roma, es literalmente el demonio. Y aquí vemos estas caricaturas donde de alguna forma muestran estos horrores que vamos a ver que los van a mostrar de un bando y posteriormente los van a mostrar de otro. Frente a toda esta situación, y vamos a ver que Irlanda también se va a desordenar, ya no solamente Escocia, sino que también Irlanda, el rey va a necesitar, en el fondo, va a necesitar dinero, va a convocar al Parlamento y este Parlamento se va a llamar The Long Parliament. ¿Ya? El Parlamento está dispuesto a darle al rey, pero empiezan a hacer exigencias, empiezan a subirse literalmente por el chorro, empiezan a exigir de que deben ser convocados no a gusto del rey, como era la tradición, sino que deben ser convocados en el fondo una vez al año en forma permanente. Pero además cuestionan, porque dentro del Parlamento había muchos puritanos que van a cuestionar precisamente todas las prebendas que se le estaban ofreciendo a los irlandeses. Y por lo tanto van a tomar medidas en contra de Thomas Wentworth. De hecho, van a hacerle como una especie de juicio, lo van a llevar, en el fondo lo van a tomar incluso preso. Entonces aquí podemos ver que esto va a provocar que Irlanda salte en rebelión. O sea, los irlandeses que se les había prometido ciertas cosas, se van a dar cuenta que probablemente no van a conseguir nada. Y aquí el rey va a tratar de poner, en el fondo, el puño sobre la mesa, de tratar de ordenar al Parlamento, ¿ya? Pero la verdad es que dentro del Parlamento había muchos puritanos que no estaban dispuestos a darle ninguna apertura de ningún tipo a los católicos. Incluso el speaker, que es el que permite hablar, hasta el día de hoy uno los ve en el Parlamento, del Parlamento que debe ser neutral, va a manifestarse a favor, en el fondo, no del rey, sino que en el fondo de esta nueva institución. Y ahí va a aparecer dentro del Parlamento la figura de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell había sido MP, antes de eso había sido, en el fondo, agricultor, podríamos decir, de una familia que venía del sur de Gales, pariente de Thomas Cromwell, que había sido secretario de Enrique VIII, y había en el fondo sido agricultor en distintas zonas y había logrado entrar al Parlamento en la época del Short Parliament, por un county, y posteriormente había en el fondo sido electo Member of Parliament por la zona de Cambridge, básicamente. Aquí va a empezar a aparecer como figura
Para ese entonces él no sabía necesariamente de temas militares, sí tenía una convicción, era un puritano de tomo y lomo, y por lo tanto tenía una convicción de que no se le podía abrir ninguna puerta a los católicos, que los católicos eran literalmente el origen del mal mismo sobre la tierra, y que si hubiese sido por él los habría eliminado, pero digamos, de cuajo, literalmente. Y entonces él va a ser una figura importantísima dentro de la guerra civil porque ya se van a constituir los bandos. Entonces, por una parte vamos a tener el bando del Parlamento, que van a ser puritanos, o sea, el Parlamento quiere una mayor representación, digamos, un consejo permanente para el rey, eso es lo que siempre se plantea respecto a la guerra civil, en la parte política, pero son puritanos, y por lo tanto lo que no quieren es para nada a los católicos de ninguna forma, de ninguna manera. Y por otro lado, el rey, que vamos a ver que tiende más hacia el absolutismo, ciertamente en lo político, pero está dispuesto a una mayor tolerancia dentro del mundo religioso, entendiendo que gobierna sobre reinos que son diversos y por lo tanto considera que esta diversidad es importante. Y esto es lo que vamos a tener estos dos bandos constituidos, que va a estallar esta guerra civil, que no se la denominaba así, la guerra civil en general, es estos enfrentamientos que se van a dar entre 1642 y 1651, en varios conflictos, generalmente se rotula la Primera Guerra Civil y la Segunda Guerra Civil, entre los parlamentarios o roundheads, como se los denomina, y los realistas o cavaliers, como también se los denomina los chevaliers, ¿no es cierto?, que eran esta caballería, de cómo había que gobernar Inglaterra. ¿Ya? Ese era el gran punto, pero también un tema religioso fundamental. Entonces, generalmente se hablaba de la guerra de los tres reinos, historiográficamente como tradicionalmente, hasta el siglo XIX, que va a ser el propio Walter Scott, que va a inventar muchas cosas, como yo les dije, el que va a comenzar a hablar de la Gran Guerra Civil. Entonces, las propias caricaturas aquí pueden ver del momento muestran este reino dividido, donde se dividieron las cabezas, aparecieron las facciones y apareció también en el fondo la muerte, la quema, ¿ya? Y la violencia. Y entonces aquí va a haber propaganda que se va a repartir en distintos lugares, un poco para publicitar la postura de uno y otro. Y van a haber enfrentamientos dentro de todo el territorio inglés, también dentro del territorio galés, dentro del territorio irlandés, y dentro del territorio escocés, que es lo primero, porque lo que primero estalla es la guerra de los obispos. ¿Ya? Entonces, aquí vemos precisamente estas representaciones, ¿no es cierto?, que muestran estos enfrentamientos, van a haber varias batallas importantes, ¿ya? Y aquí muestro algunas dentro del territorio británico, que son batallas que además van a aparecer a Oliver Cromwell como un gran estratega. O sea, Oliver Cromwell va a organizar un ejército, va a entrenar a un ejército, va a establecer, él es un puritano y él es inmensamente trabajador. Recordemos que Calvino prohíbe todas las cosas y nos deja solo el trabajo, por lo tanto, de un rigor total y absoluto que va a explicar en gran medida el éxito que va a empezar a tener dentro de la guerra civil y que al poco tiempo, porque al comienzo los realistas ganaban, tenían superioridad en muchos aspectos técnicos, pero vamos a ver que también van a empezar a ganar los parlamentarios después de la aparición, y esto va a catapultar a la figura de Oliver Cromwell. Generalmente se habla que entre el 48 y el 49 son la Segunda Guerra Civil, donde él, desesperado, trata de negociar un acuerdo con el fondo con los escoceses y también les promete reformas religiosas. Aquí a todos les prometía tolerancia en base a lo que ellos necesitaban, pero la idea era que los escoceses, porque ojo, dentro de Escocia, por una parte están estos covenanters que son presbiterianos, pero por otra parte dentro de Escocia coexisten los presbiterianos y hay una capa católica. Eso es importante mencionarlo hoy día porque vamos a ver lo que va a pasar la próxima semana en relación a Escocia. Y precisamente en ese mundo es donde el rey piensa que puede conseguir ayuda para poder reconquistar en el fondo Inglaterra. Entonces, básicamente vamos a ver que esta ayuda no le va a ir muy bien porque cuando bajan hacia la zona del Lake District, digamos, los ejércitos del rey que venían con el apoyo escocés van a ser derrotados por los parlamentarios en la batalla de Preston. Es más, el rey está escondido, nadie sabía dónde está el rey. Este cuadro nos muestra cómo están interrogando a la familia, ¿ya? Entonces,
cuando has visto por última vez a tu padre, ¿ya? Y el rey finalmente se va a esconder, va a llegar a Hampton Court y ahí va a permanecer escondido tratando de reorganizarse efectivamente bastante complicado, pero él estaba seguro de que él gobernaba por derecho divino y si Dios le había dado la corona, Dios estaba evidentemente también con él. Y aquí vamos a ver cómo Oliver Cromwell va a ordenar buscar al rey y por lo tanto lo van a llevar para enjuiciarlo. Aquí Carlos II, o sea, perdón, Carlos I no entiende nada, porque Carlos no puede entender que haya un tribunal enjuiciando al rey, porque si los tribunales tienen potestad, es por el rey, pero sin el rey no hay potestad que pueda juzgar literalmente a quien es el origen del poder mismo. Pero efectivamente este juicio, y de hecho él va a defenderse él mismo, no puede comprender, aquí se ve el choque entre dos mentalidades, y evidentemente el juicio, algo tremendamente interesante, sobre todo de tratar de ver la concepción de mundo que tiene el rey y la concepción de mundo que van a tener los parlamentarios y específicamente Cromwell. ¿Ya? Hay varias películas al respecto que muestran también este juicio porque es una de las cosas más emblemáticas, este choque de concepciones. Entonces, efectivamente, este juicio va a declarar que el rey es culpable. ¿Ya? Es culpable, y aquí está también representaciones posteriores que muestra al rey despidiéndose. Acuérdense que era un amante de su mujer, enamorado de su mujer y de su familia, y por lo tanto el juicio va a decretar que es culpable de alta traición, que es un tirano, un traidor, un asesino y un enemigo público. Y por lo tanto lo van a condenar a ser decapitado. ¿Ya? En una sociedad estamental, los nobleza moría decapitado. Y aquí está el edificio de Inigo Jones, precisamente ahí va a ser, en el fondo, decapitado. Y aquí vemos también otra representación que muestra la muerte del rey. Y además, Oliver Cromwell va a decretar, una vez que matan al rey, porque matar al rey implica un regicidio, va a decretar el fin de la monarquía. No hay regicidio si no hay monarquía. ¿Ya? Y por lo tanto, Carlos termina sin cabeza. Así que no le sirvió de mucho los retratos de Van Eyck. Este retrato es emblematiquísimo, estos tres, porque le copia ¿cómo se llama esto? Un retrato de Richelieu, que también es de ese estilo. Entonces él también quiere esta idea de todos mis lados, todas mis facetas, ¿ya? Pero no le sirvió de mucho porque terminó sin cabeza. Entonces, muchos plantean que, bueno, la guerra civil en el fondo, murió mucha gente por causa de la guerra, pero que la diferencia, muchas veces la comparación entre lo que le va a pasar a Francia después, en que Francia cortó la cabeza de muchos, aquí básicamente cortaron la cabeza del rey, pero el proceso va a ser también igualmente y va a seguir siendo sangriento. Hoy día hay varios que han planteado que, incluso este libro de Leanda de Lisle, que habla de White King, ya un poco planteando de que la historiografía ha sido injusta con Carlos y que la verdad es que el Parlamento y particularmente Oliver Cromwell va a ser, cuando lo tratan de rotular a él de tirano, a Carlos, la verdad es que lo que va a venir ahora va a ser más tirano por lejos y que Carlos era venial. Evidentemente que a la muerte de Carlos, aunque Oliver Cromwell abolió la monarquía, porque la va a abolir un poco después, pero inmediatamente el joven Carlos va a pasar a ser Carlos II y va a pasar a ser el rey. Pero evidentemente va a comandar los ejércitos que van a seguir peleando la guerra. Va a haber una batalla, en la batalla de Worcester, que va a permitir finalmente que el niño pueda salir. ¿Ya? Era un niño, lo van a sacar vestido de mujer, va a tener un escape, pero increíble. ¿Ya? Y Oliver Cromwell lo único que quería, ya que había volvido a la monarquía y había matado al rey, era terminar con la descendencia y solucionar el problema, ¿ya? Extirpar el problema. Sin embargo, Carlos logró huir, logró incluso cruzar el territorio británico, tomar una embarcación y se va a ir a los Países Bajos. Y ahí va a permanecer durante su exilio, considerándose el rey, por supuesto, de Inglaterra. Y mientras tanto el poder va a caer en manos de Oliver Cromwell, que sus partidarios le van a ofrecer la corona, pero él había anulado la monarquía y él va a decir que él no quiere ser rey, que en el fondo se ha terminado la monarquía y va a establecer una república. Va a establecer una república que en rigor era un rey sin corona, porque de hecho él se va a nombrar Lord Protector.
¿ya? O sea, que era un título para no decirse rey, pero en realidad va a gobernar con todos los poderes y va a concentrar el poder como si fuera un monarca absoluto. Y debido a la un poco represalias de lo que había sucedido en la guerra civil, Oliver Cromwell va a arremeter con gran fuerza contra Irlanda. ¿Ya? Por lo tanto, la guerra civil va a continuar eh, a la muerte del rey en territorio irlandés. Entonces aquí vemos todo lo que había sido los efectos de las plantaciones que se habían puesto en el fondo de protestantes en territorio irlandés. Y vamos a ver que la acción de los puritanos al mando de Oliver Cromwell van a terminar sacando a los católicos y dejándolos en casi nada dentro de la isla. Y no los van a sacar, no los van a correr, sino que literalmente los va a matar. Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Los irlandeses es una historia de persecución y no solo de persecución, sino que una historia tremendamente dura y tremenda la historia. Los irlandeses han estado en guerra constante y permanente por lograr tener no solo su independencia, sino que por lograr tener una cierta cantidad de derechos. De hecho, los católicos que van a permanecer después de la era de Cromwell, se van a establecer las penal law que les van a prohibir incluso poseer un caballo que cueste más de 5 pounds. O sea, los católicos van a ser perseguidos, muertos y después van a seguir siendo perseguidos sin derechos, básicamente, dentro del que era su propio país. Entonces, aquí muestran todas las ilustraciones en torno a la guerra civil, de las muertes, principalmente también de los sacerdotes, ¿ya? Y no solo los sacerdotes, sino que los católicos, mira, lo están poniendo literalmente en la parrilla, ¿ya? Y aquí la están desmembrando porque obviamente que a los que eran traidores de alta traición, los primeros los abrían, les sacaban las vísceras y cuando estaban todavía vivos los desmembraban. Esa era un poco parte de la muerte. Miren aquí con la guagua clavada en el tridente, básicamente, un poco para que se hagan esa idea. Y aquí las masacres en Drogheda, se calcula que murió en el fondo una cantidad de gente que hoy día, bueno, las fuentes irlandesas hablan de 300.000, lo que es muchísimo, porque las ciudades no eran tan grandes en ese tiempo. Probablemente hay exageración por los dos lados, también en las mismas caricaturas, pero sin duda la acción de Oliver Cromwell fue despiadada. Aquí está la muerte del obispo de Limerick, y aquí los sacerdotes colgando y en el fondo siendo atacados. No es menor, se ha escrito muchísimo sobre el tema. De hecho, aquí vemos este libro que se llama God's Executioner, Oliver Cromwell y la conquista de Irlanda. Así que Oliver no va a ser querido por los irlandeses, pero tampoco necesariamente mucho por los ingleses. Él y sus covenanters y sus puritanos, básicamente, van a ser tremendamente iconoclastas, quieren terminar con todo lo antiguo de la época católica y por lo tanto van a arremeter contra todas las vidrieras de todas las catedrales que aún quedaban, que no las había destruido Enrique VIII, porque había confiscado los monasterios, había disuelto los monasterios, pero las iglesias que las iglesias góticas inglesas son de una belleza superior. Pero aquí van a entrar los Covenanters y van a sacar todas las imágenes, van a destruir, aquí están subiendo con escalera, todas las vidrieras que van a encontrar, porque además eran iconoclastas. Y esto explica el por qué cuando uno va hoy día a las iglesias góticas, todas dentro del suelo británico, muchas son blancas, así como esto que vemos aquí, y otras tienen estos vidrios que son del siglo XIX, que son en el fondo hechos en lo que se llama el Gothic Revival, porque los covenantes no dejaron títere con cabeza. O sea, literalmente destruyeron todas las imágenes, quemaron las imágenes, ya destruyeron el patrimonio. Aquí vemos arriba sacando las cruces, quemando los libros, ya van a ser inmensamente fanáticos. Y aquí esta representación me parece muy decidora, o sea, se había terminado la monarquía, pero el más grande por lejos es Oliver Cromwell y todos lejos son un montón de liliputienses, como pueden ver aquí, ¿no es cierto?, en torno a él. Y es más, dentro de las cosas, Cromwell incluso va a prohibir la observación de la Navidad. O sea, para que se hagan una idea, no, Maduro no es el único que cambia la fecha. Aquí es esta idea del Estado que tiene el poder sobre las personas, que se va a encarnar en la figura de Cromwell, que además, podríamos decir, le faltaba la jerarquía y la dignidad del rey, básicamente.
¿ya? Entonces, hoy día se ha escrito mucho de él, algunos lo tratan de reivindicar en los aspectos más políticos, de la mayor participación, entre otras cosas, pero no hay ninguno que no considere que tiene un aspecto complejo y negativo. O sea, algunos rescatan algunas cosas buenas y otros lo consideran solamente perverso. O sea, la figura de Oliver Cromwell es una figura muy compleja y bastante, podríamos decir, polémica. ¿Ya? Porque él tenía unas convicciones y un fanatismo religioso que va a nublar toda su concepción. Se han hecho varias películas de él aquí, un poco en la época Alec Guinness, pero también hay una bastante más nueva, no tan nueva tampoco, es como los 90, que se llama, precisamente es este periodo, para que la puedan ver después, que se llama To Kill a King, ¿ya? Con Rupert Everett, que hace de Carlos II, pero extraordinario, y Tim Roth, que hace de Oliver Cromwell, realmente muy buena, muy interesante. Entonces, este Lord Protector va a gobernar, digamos, en todo este periodo, pero finalmente se va a enfermar y se va a morir, y cuando se muere él trata de pasarle la corona a su hijo, con la corona que no tenía porque no era rey, pero quiere hacer en el fondo una dinastía, podríamos decir, desde él. Y los ingleses aquí no se la van a aguantar y van a decidir llamar de vuelta a el Estuardo, que estaba, al hijo de Carlos I, Carlos II, que había estado en Holanda todo este tiempo, no precisamente con una pena, porque en Holanda va a ser visitado en forma constante, muchos desde Inglaterra iban a visitar al rey y le rendían en el fondo homenaje a él como rey, y por lo tanto una vez que muere Oliver Cromwell, va a venir la gran procesión del rey para retomar en el fondo el poder y restablecer la monarquía. Recordemos que Oliver Cromwell había eliminado la monarquía. Lo primero que va a hacer Carlos va a ser, en el fondo, llamar a un parlamento y va a ordenar exhumar en el fondo los huesos de Oliver Cromwell, lo van a sacar y le va a hacer un juicio. ¿Ya? Y una vez que le hacen el juicio a los huesos, a él y a varios más, que habían sido los responsables de la muerte de su padre, ya, le va a hacer el juicio y una vez que lo enjuicia, lo va a decapitar. ¿Ya? O sea, lo va a colgar primero, porque no lo va a decapitar, porque no merece ser decapitado, porque entendamos que la sociedad estamental, solo la nobleza es decapitada, y por lo tanto lo va a colgar, y después lo va a desmembrar, ¿ya? Y después ya lo va a mandar a enterrar de vuelta, pero la cabeza se pierde, es una cosa tremenda, porque la cabeza se perdió durante un montón de tiempo, y finalmente, esto para que vean que las cosas terminan, la van a encontrar en 1960, va a aparecer la cabeza que va a resultar ser la cabeza de Oliver Cromwell, y aquí está la placa de cuando enterraron la cabeza de Oliver Cromwell. Y obviamente que esto es macabro, pero aquí la vendetta, él también lo había pasado pésimo, por poco había salvado su propia vida, había muerto su padre, en el fondo se había arruinado su vida, y por lo tanto el culpable era Oliver Cromwell, y además tenía políticamente que eliminar a la figura de Cromwell. Y aquí es tremendamente interesante lo que hace Carlos, porque lo primero que hace Carlos es sacar a toda la gente del gobierno que participó en el gobierno de Cromwell, a todos, porque no solo es matar a Cromwell, sino que matar a toda, básicamente sacar, no matarlos, porque no los mata, digamos, físicamente, sino que eliminar políticamente a todos aquellos que habían colaborado con el gobierno de Oliver Cromwell. Pero no hace solamente eso, sino que después de eso va a sacar del gobierno a todos aquellos que habían estado en el gobierno de su padre, y que habían sobrevivido durante el gobierno de Cromwell, porque esos son camaleones. Los camaleones a mí tampoco me sirven, yo quiero restaurar la monarquía y necesito integridad. Y lo que más va a buscar va a ser precisamente integridad. Aquí está el momento en que toma, en el fondo, el poder, y Carlos va a tratar de mostrar el poder del rey y el poder de la monarquía y la magnificencia de la monarquía. Y lo primero que va a hacer, estamos en un periodo, y esto lo vamos a hablar después, es fundar la Royal Society, es decir, dar el apoyo real al avance científico. ¿Ya? Y por lo tanto, en esta Royal Society que se crea, el que va a hacer el discurso va a ser un astrónomo de la Universidad de Oxford, del Gresham College, que se llama Christopher Wren, que va a ser una persona que era cercana a Carlos. Christopher Wren había sido el hijo digamos, del párroco de la capilla de Windsor,
¿ya? El padre de Christopher Wren, que también se llamaba Christopher Wren, era el párroco de la Capilla Real de Windsor. Por lo tanto, hay que imaginarse a Carlos II, niño, jugando con Christopher Wren en el castillo de Windsor. Cuando vino la guerra civil, Christopher Wren se fue a estudiar, en el fondo perdieron el cargo, pero estudió y posteriormente, cuando él estudiaba en Oxford, se piensa que habría visitado a Carlos en el exilio en Holanda. Era una persona leal, era un cortesano, eso es importante comprender. Y por lo tanto lo va a nombrar, y además era un científico de renombre, era un astrónomo, va a ser el primer hombre que va a hacer una transfusión de sangre exitosa, va a inventar una serie, digamos, va a inventar, de hecho, una jeringa que va a permitir, la primera jeringa que va a permitir incluir fluidos en el torrente sanguíneo, va a tener estudios, perfeccionar telescopios, va a ser una persona tremendamente erudita y lo va a poner parte, de hecho, él va a hacer el discurso y esta ilustración del periodo muestra aquí a Carlos y dice Carolus II, ¿ya? Con dictato real, ya a crear autor y patrono de este capítulo de la sociedad científica, de la sociedad real científica. Y aquí está Francis Bacon, que lo vimos en la primera clase, y aquí está Christopher Wren. Y aquí están todos los instrumentos. ¿Ya? Yo soy un rey ilustrado que me preocupo por la ciencia. Y Christopher Wren va a ser el tercer, en el fondo, presidente de este capítulo. En un momento en que la ciencia está ebullante, el rey está a tono con lo que está sucediendo y va a ser fundar el fondo, el Observatorio Astronómico de Greenwich también, va a estar preocupado de la ciencia y de la incorporación de esta ciencia. La historia posterior, que vamos a verla más adelante cuando hablemos del movimiento científico, porque vamos a hablar de Newton y vamos a hablar de Hooke, que algo aquí los voy a mencionar, pero poquito, también tiene que ver precisamente con este capítulo. O sea, estos cambios que se están produciendo, este primer movimiento científico importante con la figura de la primera generación, que está Christopher Wren, está Robert Hooke y está Halley, que es el que en el fondo le da el nombre también al cometa. Y va a encargarle a Christopher Wren no era arquitecto, era científico, era astrónomo, pero sabía de dibujo, había hecho algunas cosas para la Universidad de Oxford, más bien una pequeña capilla, unos dibujos, no había hecho muchas cosas todavía. Le va a encargar el rey que remoce la Catedral de San Paul. Esta era la Catedral de San Paul. La Catedral de San Paul era una catedral gótica. Y obvio que era una catedral gótica, todos tenían catedral gótica. Y por lo tanto, Christopher Wren se va a ir a estudiar esta catedral y no había construido nada. Esto era lo único que había construido en Oxford, una pequeña capillita muy sencilla en su interior. Y el rey lo va a mandar, porque confía en Christopher Wren, a estudiar. Y lo va a mandar a estudiar primero ¿cómo se llama esto? A Roma, y ahí va a estudiar toda la composición y la acústica del teatro de Marcello, digamos que está ahí hoy día y va a aprender sobre teatros, posteriormente va a construir teatros también. Le va a tocar justamente el momento en que están completando lo que es la Basílica San Pedro y la columnata de Bernini, y por lo tanto él va a admirar esta situación y obviamente lo va a aplicar posteriormente porque él va a construir después lo que es el Sheldonian Theatre en Oxford, que es uno de los íconos de la ciudad de Oxford, es construido también por Christopher Wren y ahí va a aplicar todas estas cosas que va a aprender acá. Después va a ir a París y en París, a ver, la hermana de Carlos II estaba casada con el hermano de Luis XIV, ¿ya? Y Henrietta, que era en el fondo la hermana, no solo era la señora del hermano de Luis XIV, sino que era la amante de Luis XIV. O sea, era como que llega el cuñado, el encargado del cuñado, y por lo tanto va a poder pasearse y aprender muchísimo de arquitectura en París. Estaban construyendo en el fondo el edificio también aquí de la Sorbonne con la cúpula. Las cúpulas son inmensamente importantes, la cúpula muestra poder. Ya Val de Grasse había hecho una serie de otras cúpulas en arte más bien barroco que se estaba dando en Francia, y además el propio Luis XIV había hecho construir Les Invalides, que generalmente nosotros lo vemos como la Tombeau de Napoleón, pero no es la Tombeau de Napoleón, sino que es un hospital, no es solamente la Tombeau de Napoleón, es un hospital para los militares que pelean en las guerras de Luis XIV, pero también el lugar donde se entierra a los muertos por las guerras.
Y obviamente que después Napoleón, por ser un militar, va a terminar enterrado ahí. Y aquí va a estudiar todo lo que es este hospital, que le va a parecer increíble, después le va a contar a Carlos II, después Carlos II en un momento le va a pedir a Luis XIV que le mande los planos, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se va a codear con Luis XIV, va a conocer, digamos, estas construcciones, pero además va a conocer de todos los proyectos, porque Luis XIV estaba tratando de hacer un nuevo edificio para lo que es el Louvre, y aquí había participado el propio Bernini. Bernini estaba viviendo en ese entonces en París, estos eran los proyectos de Bernini, que no va a ganar, pero eso explica el por qué hay tantos Bernini dentro de Francia. O sea, cuando uno va a los museos se encuentra con muchísimo Bernini. Bernini estaba instalado en Francia, estaba al servicio de Luis XIV, y por eso le va a hacer todas las estatuas ecuestres y las estatuas de, digamos, de bustos que están dentro del Palacio de Versalles, y eso explica también por qué hay unos Bernini maravillosos, porque Bernini tiene esa capacidad de convertir el mármol literalmente en carne, y este mármol duro y frío en una almohada exquisita, ya como pueden ver. Y estaban estos proyectos, también se estaba construyendo en el fondo la Asamblea Nacional, y aquí vemos como el proyecto finalmente de Lebeau, de Luis Lebeau, va a ser el que va a ganar para el Louvre, ¿ya? Así que está precisamente instalado en estos años en Francia, empapándose de todas estas construcciones, de todos estos proyectos, y le va a tocar ver parte de la construcción de lo que va a ser el Louvre, que nosotros lo vemos precisamente hoy día. Y ahí va a volver a Londres, y va a hacer un proyecto que básicamente era remozar la catedral, era enchaparla y sacarle lo gótico y convertirla en un híbrido. No podía llegar a una cúpula porque tenía que trabajar con lo establecido, y por lo tanto va a ser un híbrido de cúpula aguja, una cosa bien curiosa. San Polo había estado mucho tiempo sin aguja. Esta es una vista de, digamos, de Londres, de la época elizabethan, y finalmente en el periodo, un poco tiempo antes, se había hecho la aguja, pero obviamente que esto era tratar de mostrar una impronta nueva, y por eso este proyecto de remozar. Y en eso estaba, el proyecto que presenta Wren es de 1665, y en el 1666 se quema Londres, y se quema Londres entero. El incendio partió en una panadería. De hecho, sabemos perfectamente en qué panadería, porque todo está registrado, porque las comisiones que va a mandar el rey para poder hacer después la reconstrucción, donde va a estar la figura de Samuel Pepys, que va a llevar un diario de vida que es una maravilla, ¿ya? Va a contar todo lo que va a suceder. Van a lograr sacar a la gente, pero la ciudad se va a quemar durante 4 días. Los ingleses estaban tranquilos porque decían mañana va a llover, pero no llovió, y no llovió en 4 días. Y por lo tanto la ciudad, que era básicamente construida de madera, se va a quemar completa, ¿ya? Así que aquí vemos todas estas representaciones. Además, el 2 de septiembre de 1666, o sea, el año de la bestia, inicia el incendio, y este es el primer día de incendio. Este es el día 2, y este es el día 3 y 4, que básicamente va a quemar la city completa. Aquí está precisamente todo el incendio, y la catedral de San Paul está aquí. Así que la catedral de San Paul gótica se va a quemar completa. De el Londres antiguo va a sobrevivir muy poco, o sea, el incendio no va a llegar a la Torre de Londres, o sea, amurallada también, podría, pero se salvó antes, así que aquí queda algunos barrios antiguos, y desde Fleet Street, en el fondo, aquí hay otros vestigios de barrios antiguos, pero en lo que es la City no quedó nada, ¿ya? Se quemó completo. Así que imagínense en este minuto este horror de ver esta situación de Londres completo quemándose, la catedral en llamas, ¿ya? Y por lo tanto perdiendo la aguja. O sea, esto súmenle, o sea, lo mismo que vimos en Notre Dame, pero por mayores, porque aquí se quemó absolutamente todo. La verdad es que las posibilidades con las bombas existentes en ese tiempo de apagar un incendio eran totalmente nulas, ¿ya? Y así quedó la catedral de San Paul. Y obviamente que esto va a llevar a un plan de reconstrucción, y qué va a hacer en el fondo Carlos II, nombrar a Christopher Wren. Christopher Wren, que es de su confianza, lo va a nombrar en el fondo el emisario de reconstrucción, pero posteriormente el topógrafo real. Aquí está Samuel Pepys, que es el que va a escribir este diario, en el fondo sobre, en el fondo toda la, digamos, lo que es el incendio, digamos, de Londres,
Ahí está el diario, los diarios de vía, que son una cosa realmente impresionante, por eso sabemos muchísimo, y él va a tener que organizar todo lo que va a ser, en el fondo, las comisiones para la reconstrucción. Y obviamente que esto va a permitir repensar Londres, y por lo tanto va a haber muchos proyectos de una reconstrucción racionalista, acorde con los tiempos para la nueva ciudad de Londres. Christopher Wren va a proponer una reconstrucción también con un plano todo nuevo, que no lo va a resultar porque finalmente no va a poder hacer eso, pero va a trabajar él, que vamos a hablar la próxima, en varias semanas más, cuando hablemos de movimiento científico, vamos a hablar de Robert Hooke, él va a trabajar con Robert Hooke, había trabajado antes ya con Robert Hooke, ¿ya? Robert Hooke es considerado generalmente el Leonardo británico, ¿ya? Y juntos van a visualizar y conceptualizar Londres. Pero no es solo conceptualizar Londres, es conceptualizar la restauración. Londres se quemó, todo lo antiguo se quemó. La restauración ahora tiene que emerger con el poder y mostrar el poderío del rey. Esto es política, esto no es solamente repensar Londres. Y Christopher Wren va a repensar Londres, digamos, también geométricamente, que no lo va a poder hacer, y no lo va a poder hacer principalmente porque en las comunidades locales dentro de la mentalidad inglesa son muy importantes y cada barrio va a querer de vuelta su parroquia donde estaba y por lo tanto la presión del individuo por sobre el Estado, que el Estado es menos importante que el individuo en Inglaterra en relación al continente, no va a permitir que este plano se haga completo. Muchos hoy día dicen que era el momento de haber hecho un Londres más, digamos, amplio, en fin, con estas avenidas que él conceptualizaba, pero no va a ser así porque Londres no es planificado, Londres es vivo, es real, es humano. Y eso es precisamente el atractivo que tiene Londres. Él va a crear una oficina de arquitectos, porque va a ser la primera oficina de arquitectos, porque él era arquitecto general y va a contratar un montón de arquitectos y artesanos, va a buscar los mejores, porque esto es política, tiene que mostrar lo mejor de Carlos II. Él es un cortesano, es un seguidor de Carlos II y por lo tanto va a contratar a los mejores, va a contratar a Grinling Gibbons, que era un artesano de la madera para todo lo que son los interiores, también eso mismo para San Paul y para todas las cosas que va a construir, va a trabajar con un equipo, ¿ya? Y aquí vemos precisamente esta idea, va a contratar a Pierre Van Dievoet, que era un holandés que estaba instalado en Inglaterra, y que había hecho varias esculturas y sobrerelieves, por lo tanto también para ornamentar, y que había hecho esculturas incluso del propio John Locke, ¿no es cierto?, y del rey. La idea era construir un nuevo Jerusalén, como dice Adrian Gilbert, que me parece tan decidor. Y aquí el propio Wren dirigía y mandaba en el fondo a sus emisarios, porque tenía que, este era el proyecto que no va a ser, porque en realidad lo que va a ser la realidad no va a ser esa, sino que va a quedar así. Y va a quedar así porque ya les dije que son las ideas locales las que van a primar. Así que estas visiones que todo convergía no va a poder ser. Lo primero que va a construir va a ser este monumento, que es un monumento al incendio, que hoy día se ve así, está totalmente rodeado por los edificios, pero este monumento es un monumento importante y un monumento político, un monumento que va a construir también con Hooke y que básicamente era el monumento al fuego, un monumento que conversa, porque hoy día sabemos que esto es un observatorio astronómico, junto con esta torre de San Paul. ¿Ya? De hecho, la Lisa Jordan, que es una de las biógrafas de Christopher Wren, fue la que terminó por afirmar, ella sospechaba y muchos sospechaban que esto era así, que tenía que tener una utilidad, no simplemente una escalera que suba a una bonita vista, no, esto tenía que conversar con los instrumentos que estaban en el otro lado pensado, porque iban a construir San Paul después, en San Paul. Pero esa torre de San Paul que conversaba con el monumento va a quedar en el fondo sin uso, particularmente cuando posteriormente le agreguen a San Paul un reloj. Así que aquí vemos precisamente este primer monumento que construyeron juntos y por qué era tan importante, porque era tener la posibilidad de tener un observatorio astronómico en el corazón de la ciudad de Londres. O sea, ya parte con eso. Aquí vemos cómo se ve el monumento en el tiempo y cómo se va llenando y así se ve precisamente hoy día. Pero miren el monumento. El monumento es político. Miren aquí, esto es lo que vemos aquí es a Carlos II. Es Carlos II el que viene con la ley
y con la ordenanza, como pueden ver aquí, de salvar y ayudar a los desposeídos. Esto es un relato de ayuda a los desposeídos y evidentemente que la idea de esta puerta que es el Temple Bar es un nuevo Londres que vuelve a la luz, no solo después del incendio, sino que después de la oscuridad del protectorado, es la restauración monárquica. ¿Ya? Y por lo tanto, Christopher Wren visualiza la cúpula, ahora sí, porque antes no había podido hacer la cúpula porque tenía que trabajar con el San Paul existente, pero ahora no, ahora ya no tenía que trabajar con el San Paul existente, se había quemado Londres entero y podía hacer precisamente lo que él quería, algo que uno dice, pero ¿cómo? ¿Una catedral? Sí, pues, una catedral, precisamente. El rey es la cabeza de la iglesia anglicana. Esto es elogiar al rey. Esto es pura política, política pura y dura, que toma lo más importante, que es el relato. El relato se construye desde las emociones se transmiten desde el arte. Carlos II entiende eso. Es más, Carlos II pide los planos de Les Invalides y Luis XIV se los manda, para pedirle ahora a, en el fondo, Christopher Wren, que construya un hospital para todos los muertos y todos aquellos que prestan el servicio en militar, en las guerras, venían saliendo de la guerra civil también, ¿no es cierto? Y que puedan tener, en el fondo, ser curados y ser enterrados. ¿Y qué hace Christopher Wren? Toma los planos y decide construir algo británico, porque no puede ser algo francés. Sí, los planos, la idea de cómo se estructura, sí, pero lo construye británico y define que lo británico se establece desde la sobriedad, por una parte, del ladrillo, el ladrillo y el Palladio ya se hubiese incorporado las ideas de Palladio, ¿no es cierto?, que había tomado Inigo Jones, ahora Wren lo completa, y este es el Hospital de Chelsea. ¿Ya? El Hospital de Chelsea es un edificio que evidentemente combina y crea lo británico desde el exterior y desde el interior. ¿Ya? Donde la sobriedad es lo que prima, ¿ya? El ladrillo, la madera. No solo eso, construye el Hospital Naval de Greenwich, ¿ya? Que evidentemente los marinos querían ver con las embarcaciones, llegar a su hospital y que se notara. Este es el proyecto de Christopher Wren y vemos aquí cómo construye un hospital magnífico que cambia la fisonomía de la entrada a la ciudad de Londres. Ahora los marinos exigen que ellos querían algo que se notara más, en la ornamentación interior, y Christopher Wren, bueno, cumple con los deseos del cliente, básicamente. Esto es el hospital de Greenwich, digamos en su exterior, que obviamente tiene dos cúpulas, no una, y evidentemente muestra la grandeza, y el interior va a tener bastante más dorado, y esta idea de lo que podríamos definir como un barroco, más similar al barroco continental, es lo que vamos a encontrar aquí. Pero aquí no, aquí vemos precisamente esa sobriedad que nuevamente vuelve. ¿Ya? Entonces, esta mezcla. Él va a construir además el Sheldonian Theatre, que lo va a hacer en la Universidad de Oxford, y este cuadro que lo muestra con San Paul, con Londres, con sus instrumentos, aquí vemos con el mundo, muestra con un libro, y miren aquí, su gran orgullo era el Sheldonian Theatre, y era el Sheldonian porque aquí iba a aplicar todo lo que aprendió en el teatro de Marcello, hace la acústica perfecta y construye este teatro que evidentemente es una arquitectura híbrida, como pueden ver, pero donde combina, y además él fabricaba relojes meteorológicos y pone un reloj precisamente meteorológico, que es algo importante para los ingleses con un clima tan imprevisto. Entonces, Sheldonian marca la ciudad, digamos, de Oxford, pero además, recuerden la semana pasada, los que estuvieron en Prusia, yo les hablé del barroco y les hablé de esta idea del individual, de las caras. Bueno, aquí también lo tenemos, estas caras que están precisamente en el Sheldonian, marcando un poco este territorio. Si van a la ciudad de Oxford, tienen que ir al Sheldonian Theatre, por lo demás aquí son las graduaciones de la universidad, así que es un lugar tremendamente importante, y Christopher Wren dejó y tiene una acústica, estudió la acústica como algo importante, y el órgano es algo fundamental dentro de esto. Así se veía un poco en la época posterior, así se ve y se sigue viendo hasta el día de hoy, aquí lo vemos en el tiempo. Y también en el fondo va a complementar Oxford, va a construir la entrada del Christ Church College, ya que va a completarlo con esto. El Christ Church es precisamente ese college maravilloso que tiene el comedor, que después es inspiración para Harry Potter. ¿Ya? También hace la capilla del Emmanuel College,
¿ya? Que es este en su interior, y posteriormente lo van a contratar en la competencia, la Universidad de Cambridge lo va a contratar para hacer la biblioteca del Trinity College, que es este el proyecto, este es ejecutado, y esta era la biblioteca, en el fondo, que va a presentar Christopher Wren con todos y cada uno de los rincones para poder estudiar. El rey, que confía plenamente en él, lo va a llamar para que remoce Hampton Court. Esta era la corte de Enrique VIII. Este era el palacio del cardenal Wolsey, que era un renacentista. Y por lo tanto, lo que quiere ahora Carlos II es tener un palacio que sea digno de su cuñado. Su cuñado tiene Versalles, ¿cómo va a ser que este sea el palacio de los reyes de Inglaterra? Entonces, Christopher Wren hace esto. Este es el ala que va a agregarle a Hampton Court y que va a tener una parte de atrás que se ve así. Y por lo tanto los ingleses van a lograr tener un palacio, pero un palacio con ladrillos, para que sea propiamente inglés, con los jardines como corresponde, y por lo tanto Carlos II se va a sentir que puede mostrar algo y competirle a los franceses. Va a construir Kensington House también con los ladrillos, ¿ya? Y la idea de las vistas, las ventanas, los jardines. ¿Ya? Christopher Wren va a cambiar la fisonomía básicamente de Londres, y no solo de Londres, porque construye en distintos lugares y va a instaurar una moda, va a cambiar la forma de construcción y digamos, de ornamentación interior, porque la idea es mostrar poder, pero también sobriedad dentro de eso. Bueno, Kensington House es bastante más ornamentado, pero claro, cuando uno lo compara con el continente, es poco ornamentado. ¿Ya? Las escaleras, que van a ser algo fundamental, está en la de Hampton Court también. ¿Ya? Y varios hospitales y edificaciones más donde el ladrillo es lo que va a primar. Y estos interiores con estilo también Palladio que van a primar. En Oxford también va a ser más edificio y luego en Greenwich también. Y evidentemente, bueno, va a morir a los 90 años, 91 años para ser específico, construyendo todavía San Paul porque no la termina su hijo. Y cuando lo entierran está su tumba, la tumba está debajo del Duomo, o sea, precisamente el Duomo debajo, está la cripta, están todos enterrados, pero debajo del Duomo está esta tumba, súper sencilla. Y dice lo siguiente, aquí, en sus cimientos, se encuentra el arquitecto de esta iglesia y ciudad, Christopher Wren, que vivió más de 90 años, no para su propio beneficio, sino para el bien público. Lector, si buscas un monumento, mira a tu alrededor. Murió el 25 de febrero de 1723, a la edad de 91 años. ¿Por qué terminé con Wren? Porque básicamente eso es política. El arte tiene que ver con la política, ya lo habíamos visto cómo Federico de Prusia se rodea de los grandes artistas y construye ciudades, deja legado. Bueno, la restauración británica, después del gobierno de Cromwell y de todo el horror de la guerra civil, básicamente lo que quiere Carlos II es no solo dejar un legado de ciencia y de arte, y sí, tuvo la suerte o la mala suerte, en ningún sentido, de que se quemó Londres entero y que le permitió proyectar desde el futuro y proyectar un mundo nuevo con la monarquía nuevamente a bordo. Así que la restauración va a quedar firme básicamente desde la construcción de el nuevo Londres y con la figura de Christopher Wren, que es primeramente un cortesano. Eso es lo más importante que hay que comprender. Libros hay muchísimos, bueno, Tristram Hunt a mí me encanta y tiene sobre, en el fondo, la guerra civil británica, que ahí se ha escrito muchísimo, ya otros que hablan sobre la historia, en el fondo, de un pueblo. Hay muchas historias militares, principalmente enfocadas en la figura de Oliver Cromwell. Hay también que se enfocan en el conflicto religioso, católicos, anglicanos y puritanos, tal y cual, como también el revisionismo histórico que ha replanteado la figura del propio Carlos I como una figura que no fue el tirano que muchos han presentado, ni Cromwell el santo que otros han tratado de levantar. Todas las figuras tienen luces y sombras y el resto es caricatura. Entonces, ciertamente intentó ser absolutista, pero el Parlamento también. ¿Ya? Por lo tanto, es un momento de absolutismo. Ninguno de los dos pudo liberarse de ese momento y esa tentación de concentrar el poder. Y de Christopher Wren, ya que hablé de él, yo les recomiendo particularmente esta biografía de la Lisa Jardine.
Lisa Jordan además tiene una biografía, después la voy a recomendar cuando hablemos del movimiento científico de Robert Hooke, que se llama, ahora se me olvidó cómo, esta es un grand scale, la otra, son complementarias, hay que leerlas juntas porque trabajaban los dos juntos, es realmente extraordinario. Y la próxima semana vamos a seguir con esta historia, porque esta historia no